El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han visto en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen la obra de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Busquen la Biblia, allí tienen la Biblia. En la casa también, el que nos está escuchando por radio, busque su Biblia. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 31 en adelante. San Juan, capítulo 8, versículo del 31 en adelante. A mí me encanta hoy compartir este Evangelio. Y me encanta porque aquí hay una enseñanza que muy pocas veces escuchamos y que pasamos por alto. Pero que si hoy le prestamos atención, sabremos lo que Jesús nos quiere decir. En comparación, ustedes escucharon la primera lectura, que era ya cuando Daniel y los otros lo metieron al fuego porque quisieron cumplir la palabra de Dios, y la palabra de Dios decía que no deberíamos orar otros dioses. Y lo querían obligar a otros dioses, no quisieron. Dios los defendió. Cumplieron la palabra de Dios y se mantuvieron en ella, incluso aunque le fueran a quitar la vida. A Dios le pareció bien, lo salvó. ¿Qué nos estaba diciendo esa lectura? Que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, Dios nos salva. Nos garantiza la salvación, como lo hizo con Daniel. Pues ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo lo viene a decir. A ver si lo leemos. Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Escuche cómo comienza. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Oigan, se dirigió a los judíos, pero había algo específico, que habían creído en Él. Aquí, yo quiero resaltar ese pedacito. ¿Para quién está dirigiendo Jesús este mensaje? A todos los que han creído en Él. En aquel tiempo eran los judíos. En este tiempo, pues todos nosotros que hemos creído en Él. Este mensaje es para ti, este mensaje es para mí, sea quien sea. Quienes hemos creído en Jesús. Jesús se dirigió a los que han creído en Él. ¿Qué es lo que Jesús quiere decirle a los que hemos creído en Él? Dale. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Ahí deténgase. Jesús quiere que nosotros seamos discípulos de Él, pero no quiere que seamos discípulos de apariencia y de mentira. Jesús no quiere que seamos discípulos de puro bla, 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 de pura palabra. Jesús quiere que seamos auténticos discípulos de Él. Oigan bien, si Jesús quiere que seamos auténticos discípulos de Él,
quiere decir en castellano que habrá otro grupo que también es discípulo de Cristo, pero que no son auténticos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos distinguir entre el falso discípulo y el auténtico o verdadero discípulo? La clave está aquí, para ti, hermano, que me escucha, sea por la radio o aquí en la capilla. Hay una clave, obsérvenla en las mismas Sagradas Escrituras y subrayenla si tienen la Biblia suya en su casa. Repítalo de nuevo. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Esta es la condición. Para ser verdadero discípulo de Cristo, no es que diga, yo creo en Cristo, gloria al Señor, aleluya. No, exactamente mucha gente dice, así se hacen discípulos de Cristo. Mentira, dice, ustedes serán verdaderamente discípulos míos, ojo, si permanecen fieles a mis palabras. Esto es lo propio del discípulo verdadero. Permanecer significa nunca cambiar. Permanecer significa recibieron de sus abuelos, de sus padres, lo tienen, lo mantienen, se lo dan a los hijos, a los nietos, de generación en generación. Mantienen la palabra, no la cambian. Entonces ya podríamos darnos cuenta por qué hoy día salen tantos cristianos, entre comillas, que no se han mantenido fieles en la palabra de Dios. Que sus abuelos le dieron una fe, una enseñanza, la doctrina de Cristo, sus padres también, se la dan a ellos como herencia y llega un momento en que dice, no acepto esta herencia, me voy tras otra doctrina, me voy tras otra iglesia, me voy tras una secta, me voy tras ¿qué? Porque me parece bonito. Jesús no dice que el verdadero discípulo es porque le parezca bonito donde esté. Dice que el auténtico discípulo es aquel que permanece en mi palabra. Repítalo de nuevo. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra. Si se mantienen fieles. ¿Será que los protestantes se mantuvieron fieles a la doctrina que le enseñaron sus abuelos y sus padres? Pregunto a cualquier protestante que me esté escuchando. No me importa la secta que sea. Si eres sincero contigo mismo, ¿te has mantenido fiel con la doctrina que recibiste de tus padres? ¿Con lo que era desde niño, con lo que te enseñaron desde niño, has sido fiel? Ustedes mismos son testigos de que no son fieles. Todos los protestantes, ¿cómo se presentan en público? Cuando yo era católico era esto, era esto. Hace tantos años salí de la oscuridad porque hace tantos años yo era católico. ¿Se dan cuenta que no permanecieron fieles a la palabra? ¿Se dan cuenta que hubo un momento en que cambiaron? Jesucristo viene a decir que el auténtico discípulo es el que se mantiene fiel a la palabra de Dios, que no anda cambiando, como ahorita cambian de traje, cambian de zapato, cambian de religión. ¿No se han dado cuenta ustedes que hay personas que ayer era católico, ahora después era evangélico, después era testigo de Jehová, después mormón y ahorita no sabe de dónde agarrar, ni para dónde agarrar? Brinca para allí, brinca para acá, brinca para allá. Y lo que dicen es que están buscando la verdad y que es el mismo Dios, engañando a la gente, engañándose ellos mismos. Dicen, no, es que es lo mismo, es lo mismo. ¿Y cuántos católicos que están confundidos? Jesucristo nos invita a permanecer. Ahora, observen algo, que Jesucristo le está diciendo esto, está enseñando esto, el mismo Señor, y salieron algunos, reviraron, le salieron al Señor, porque Él dijo algo, serán verdaderamente discípulos míos, y les dijo otra cosita, conocerán la verdad, de modo que la garantía de que usted tiene la verdad es que haya permanecido en la doctrina de Cristo, que no la haya cambiado. Si se ha cambiado, ya no tiene garantía de estar en la verdad. Se sentirá muy bien, muy a gusto, pero la verdad no la tiene. Serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El Señor nos está diciendo cuál es el camino. Pero allí había
unos que representaban a los protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque protestaron contra Jesús, protestaron contra su doctrina, protestaron contra su palabra, como lo hacen los protestantes hoy día. Y mire, dale, siga. Ellos le contestaron, Ellos le contestaron, protestaron contra Jesús. Pongo cuidado. nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahí está. Jesucristo le dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De una vez protestaron. Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Es la misma actitud de los protestantes. Nosotros somos salvos, aleluya, gloria al Señor. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros no somos como los pecadores, los católicos, que son unos mundanos. Nosotros somos libres. Somos hijos de Dios. Somos cristianos evangélicos. Aleluya, gloria al Señor. Y con eso ya basta. Ya están salvos. Se atrevieron a protestar incluso contra Cristo. Jesús quiere liberarlos. Jesús quiere llevarlos en la verdad, en el buen camino, y ellos están muy, pero muy convencidos que el que está equivocado es Cristo. Que ellos están en la verdad, que Cristo es el que está equivocado. Porque le dijo que no podían cambiar, que tenían que mantenerse en la doctrina, en su palabra. Siga. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Cómo dices tú? No necesitamos de ti. Nosotros ya estamos libres, ya estamos salvos, aleluya, gloria al Señor, no necesitamos de nada. Más bien los católicos son los que tienen que meterse a evangélicos, como dicen por ahí, para poder ser salvos. Siga. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús les dijo, Oiga, a Jesús no le cae en la muela. A Jesús no lo engañan. Escuche lo que dijo Jesús. les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. De que Jesús le dijo, le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Díganme, ¿de qué pecado está hablando Jesús aquí? Aquí está hablando de un pecado claro. No está hablando del asesinato. Aquí no están hablando de un pecado de asesinato. No están hablando del pecado del robo, que también es pecado. No está hablando del adulterio, que también es pecado. Ni de la fornicación, que también es pecado. ¿De qué está hablando que Jesús llama pecado? No, de la... Desobediencia. ¿A qué? A Dios. ¿De qué estamos hablando? De la palabra. A la palabra. ¿Se acuerda cómo comenzó? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que ahora es al revés. Si no permanecen en mi palabra, no van a conocer la verdad, no van a ser discípulos míos, no van a ser libres. Y eso es un pecado, por no permanecer en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. Esto es lo que los protestantes no entienden. Ustedes verán que los protestantes dicen, los católicos son unos ladrones, los católicos son unos borrachos, los católicos son unos sinvergüenzas. Y eso es un pecado. Sí es un pecado. No todos los católicos son así, pero sí, pecamos y tenemos pecado. Y ellos dicen, y nosotros no tenemos pecado. Ellos también tienen esos pecados, pero tienen uno más. No respetan la doctrina de Cristo. No respetan su palabra, no permanecen en su palabra, que eso se llama o herejía o apostasía. Cuando se niega una sola verdad, se llama herejía. Cuando se niegan muchas de las verdades, apostasía, se reniegan a la fe. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están cometiendo un pecado. Y Jesús aquí claramente está dibujando que es un pecado. Vuelvo a leer para que se dé cuenta que es un pecado. El no permanecer en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. Dale. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Les hará libre, ¿quién? El que mantenga la palabra de Dios. ¿Quién es el esclavo? El que no mantenga la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Siga. Un esclavo no pertenece para siempre. No a permanece. La familia. Perdón. ¿No pertenece? Ah, bueno, perdón, entonces me equivoqué yo. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia. Aquí está. Como es esclavo, porque no ha sido liberado, ¿quién es el que lo libera? La palabra de Dios. Si lo mantenemos en la palabra de Dios, serán verdaderos discípulos míos,
Conocerán la verdad y la verdad los hará. Cuando nosotros no estamos en la palabra de Dios, nos volvemos esclavos. Y el esclavo no permanece en la familia de Dios. Si todavía buscara agradar a Dios, a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo, dice Gálatas 1:10. ¿A quién trata de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería discípulo de Cristo. Bueno, hermanito, que esta palabra de Dios pues llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, estemos advertidos y preparados para cuando estas personas lleguen a la casa o al trabajo o donde estemos y quieran engañarnos con palabras suaves, con palabras, ¿cómo es que dice? ¿Suaves y qué? Agradables, sino que estemos dispuestos a darnos cuenta que vienen engañando y destruyendo nuestra fe.